Buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, Puntos de Vista. Saludamos la presencia en nuestro programa del politólogo Luis González, director del Centro Calley de Unicaribe, y estaremos conversando con él sobre temas de mucha importancia para todos ustedes. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Bien, me complace compartir con todos ustedes una entrevista con el politólogo Luis González, además director del Centro Calley de Unicaribe. Vamos a comenzar con el tema más importante. Finalizamos la semana con un acuerdo impresionante en la Cámara de Diputados a unanimidad. Se aprobaron muchísimas modificaciones de la ley de extensión de dominio que mantenía en vilo al país. Dame tu opinión sobre este tema tan importante en materia política. No, y que recién es un tema, y como usted lo señaló, de vital importancia desde el punto de vista político, porque en el Congreso estamos hablando del Parlamento, estamos hablando donde todas las fuerzas políticas están expresadas y por tanto el pueblo, de acuerdo a lo que establece el artículo 4 de la Constitución, de que la soberanía se ejerce a través de los poderes del Estado y ahí en ese poder, para muchos, el primer poder del Estado. Y dentro de eso, porque en este país es bicameral, Senado y Cámara de Diputados, y dentro de eso, la Cámara de Diputados es la más representativa, porque tiene mayor expresión. Entonces, dentro de esa representación, haber logrado un consenso, una especie casi de unanimidad, para, claro, hacer los cambios que se le hizo, porque es bueno que la gente entienda que primero fue aprobado en el Senado de la República, que hubo algunas disidencias, pero fue aprobado por la mayoría que tiene el partido de gobierno, incluso sin ningún tipo de problema, pues pasa a la Cámara de Diputados. Se esperaba, Dania, unos debates, se esperaba incluso que no pasara eso, porque es una Cámara, por lo que acabo de decir, de mayor cantidad de miembros y por tanto más difícil ponerse de acuerdo. Sin embargo, se ponen de acuerdo, pero hay 37 artículos de esa pieza que llega desde el Senado que fueron modificados, algunos cambiados totalmente y a algunos se le cambió la redacción, a algunos se le sacaron algunos párrafos, pero fueron 37 artículos. Quiere decir que la ley que se aprobó, el proyecto aprobado en el Senado, y el que al final aprueban los diputados no es exactamente igual. Hay algunos elementos determinantes que cambian. Por ejemplo, el tema de la irretroactividad, porque algunos entendían que no era conveniente desde el punto de vista constitucional. Hay algunos elementos, reitero, que en este proyecto de la Cámara de Diputados, sin embargo, lo que establece el procedimiento legislativo, que eso debe volver ahora al Senado. Y le queda poco tiempo al Senado de la República. O el Senado lo asume como tal, sin modificarla. Sin modificarlo mucho, porque no creo que tengan tiempo, porque la legislatura termina, creo que el 26. Al terminar tan rápido, están compelidos a recibirlo y no debe haber muchos debates, porque de lo contrario va a suceder algo que no se quiere, Dania. Que se va a caer. Y es que se caiga de nuevo y haya que comenzar el proceso. Esto tiene, para que la gente entienda, se establece en la Constitución Dominicana del año 2010, del 26 de enero del año 2010, en el artículo 51. Y a partir de ahí, en el 2014, Dania, es que se inicia una primera propuesta y estamos en el 22. Ha habido 4 o 3 ocasiones que ha perimido el proyecto, o sea, no es nuevo el intento que tiene la República Dominicana de tener una ley de extinción de dominio, que ya en América Latina hay 6 países más que lo tiene México, lo tiene Bolivia, Colombia, lo tiene Perú, para que la gente entienda que no es exclusivamente en la región de nosotros y en otras partes del mundo existe también, que si se maneja bien es positivo para el pueblo. Pero hay que tener mucho cuidado, porque otro elemento que estaba en el proyecto del Senado, Dania, es la
presunción, lo que está establecido universalmente es la presunción de inocencia. Usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero un poco en el primer proyecto era la presunción de culpabilidad, porque ya automáticamente eso, si usted estuvo vinculado a algo, ya eso no es suyo. O sea, había una especie de presunción de culpabilidad. Ahora no, lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, y yo le recomiendo a usted que me está viendo esta mañana que lo busque los detalles, es que la presunción de inocencia es lo que debe mantenerse todo el tiempo. Usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Puede haber rumores, puede haber todo. Puede ser que usted como funcionario, este mismo caso que la República Dominicana tiene varios casos, pero el Medusa, Jean Alain todavía es inocente. O es inocente. Hay que presumirlo inocente. La presunción de inocencia. Estamos hablando de un caso de un hombre que tiene un expediente de 15.000 o 14.000 páginas y se ha dicho de todo. Sin embargo, él no es culpable. Se presume inocente hasta que luego vaya ese proceso, se busquen todas esas pruebas y se le demuestre que él es culpable. Entonces es para mí uno de los avances de la iniciativa que sale de la Cámara de Diputados, y quiero felicitar políticamente a Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados. De una demostración Alfredo de liderazgo. Pacheco demostró la experiencia no se improvisa. Ya fue presidente anteriormente de la Cámara, ha sido diputado varias veces y vuelve con esa experiencia para unificar todos los criterios y lograr lo que se logró ahí en la Cámara de Diputados. Pero vamos a la pregunta del $1.000.000. ¿Realmente estas modificaciones hacen que esta propuesta de modificación, esta propuesta de nueva ley de extinción de dominio no atente con nuestra Constitución? Eso es lo que se procuró. Yo entiendo que en esos 37 artículos que se reformaron, se modificaron de una u otra forma esa figura, esa posibilidad de que, porque ahí los miembros del PRM, los miembros de la Fuerza del Pueblo, del PLD, como usted dijo, de todos los partidos, que están conectados todos, porque no quiere decir que si el del de la Fuerza del Pueblo o del PLD en el Senado se opusiera a algo en la Cámara de Diputados, iba a ser lo contrario de lo que plantea su partido. Pero yo creo, Dania, que ahí pasó, hubo un consenso y por tanto, eso que se estaba planteando en el Senado de la inconstitucionalidad, que eso iría al Tribunal Constitucional, creo que con ese proyecto de ley. Por eso mi esperanza es que como fuera, los mismos partidos que están expresados en el Senado fueron los que aprobaron la de la Cámara de Diputados, que eso vuelva al Senado y que el Senado lo asuma así, porque de lo contrario eso va a significar que se abra una legislatura nueva y un tiempo, 1 año o 2 años más para que esa ley la tengamos en el país. Luis, ¿cómo tú ves el panorama político nacional en este momento? Bueno, el gobierno está cumpliendo 2 años en unos días, estamos hablando que el 16 de agosto, y por tanto es importante ver cómo ha venido evolucionando, está terminando esta mitad de periodo con muchos problemas en los temas económicos, el tema energético, la inflación, pero esto mucha gente lo ve como excusa por parte del presidente y no es una excusa, es que la verdad que es una situación global. O sea, yo no soy PRMista, pero la verdad es que es una situación global y con todo y todo, para mí el presidente Luis Abinader ha manejado la economía de manera aceptable, incluso tuvimos un crecimiento de casi un 13% el año pasado y se mantiene el crecimiento. Ahora, lo que hace falta es que eso se exprese en la gente. Y desde el punto de vista político veo un PRM todavía fortalecido, tiene que resolver algunos problemas con algunas disidencias, por ejemplo, ahí hay un Guido Gómez Mazara, un dirigente importante que hay que tomar en cuenta. Y Ramón Alburquerque, que también hace muchas críticas. Un hombre brillante con grandes condiciones que tomar en cuenta. Yo creo que eso es lo único. La Fuerza del Pueblo se está fortaleciendo, el PLD ahí, un Danilo activo, o sea que vemos la política dominicana avanzando. Bien, vamos a una pausa y retornamos con nuestro invitado de hoy, Luis González, no se vayan.
acompaña en el día de hoy Luis González, politólogo y director de Calley. Y justamente quisiera que habláramos de Calley para que mis televidentes entendieran lo que significa esta institución y unas actividades que tienen en los próximos días. Así es, el Calley es el Centro de Análisis y Estudios Internacionales, ahí está Calley, de la Universidad del Caribe. ¿Qué quiere decir Calley? Son unas siglas. Centro de Análisis, ahí está la C, la A, y estudios internacionales, por eso está el Calley, de Análisis y Estudios Internacionales de la Universidad del Caribe, una iniciativa del rector de la Universidad, José Alejandro Aybar Martín, que como todos saben, desde que asumió, ha transformado para bien esa universidad y ha recibido, Dania, la oportunidad de que el Centro de Estudio ahora se acaba de crear también un observatorio geopolítico, de manera que estamos frente a un rector que está viendo que la universidad tiene que jugar un papel para aportar al desarrollo de los países. Ese es el objetivo del Calley, es crear conocimientos, crear investigaciones, análisis de los temas internacionales para una mejor relación de la República Dominicana con el mundo, ya sea desde el punto de vista político, público, como desde el punto de vista privado, o sea, los negocios internacionales. Y es por eso que como fue fundada el 18 de julio del año 2017, está cumpliendo 5 años. 5 años. Y por esos 5 años vamos a tener un encuentro, un cóctel, un encuentro entre los que ejecutan, o sea, los cónsules, embajadores, representantes de organismos internacionales, los que estudian los temas globales, como el Calley, como los profesores universitarios del tema, los analistas y los que informan, el caso de usted, el caso de los periodistas que informan los temas internacionales. Eso va a ser el lunes 25 a las 6:30 de la tarde en la Universidad del Caribe, en el auditorio Banco BDI que tiene la universidad. De manera que están invitados este lunes 25 a las 6:30 de la tarde a celebrar los 5 años del Centro de Análisis y Estudios Internacionales de la Universidad del Caribe, que es el Calley. Bueno, hablamos de cuestiones internacionales, yo te quiero llevar ese plano. Sí, la guerra de Ucrania y Rusia sigue afectando totalmente al mundo y está planteando que va a haber una nueva distribución geopolítica con nuevos bloques. ¿Cómo lo estás mirando? Se está planteando eso, Dania. Estamos en julio y esa guerra comenzó en febrero. Estamos hablando casi de 5 meses. 5 meses en una guerra que se entendía, el mismo Putin, se entendía, el mundo entendía que eso iba a pasar rápido. Como han sucedido las últimas guerras relámpago en el mundo, con excepción, claro, de los 20 años que tuvo Estados Unidos en Afganistán, que más que una guerra era una ocupación con unos objetivos que no fueron logrados. Pero eso precisamente lo menciono, Dania, porque está vinculado, aunque la gente no lo entienda. Entonces, en estos 5 meses, ¿qué ha sucedido? Que la economía del mundo ha sufrido, porque los precios de los combustibles fósiles han aumentado, pero sobre todo la alimentación. Así es. Ellos son productores de granos, de los mayores productores de granos del planeta. Estamos hablando de Ucrania y también de Rusia, que son los dos involucrados directamente. Eso plantea la posibilidad incluso de una hambruna si no nos ponemos de acuerdo. Pero no ha habido, con todos los intereses de potencias importantes del mundo, como Turquía llamó a un foro, el foro de Antalya, un foro diplomático. Turquía sentó en los primeros días del inicio de la guerra, en el mismo mes de febrero, sentó representantes de Rusia y de Ucrania. O sea, ha tomado la iniciativa y recientemente ha hecho otro llamado. Pero nada, yo entiendo que esto está en manos, y yo lo reitero aquí en tu programa, Dania, que está en manos de la OTAN y de Estados Unidos. No quiere decir que el que está ocupando, el que está en agresión a otro Estado, no sea Rusia, esa es la verdad. Pero detrás de ello están las motivaciones y detrás de ello está la decisión que tiene Rusia y de terminar con la guerra incluso, si se llega a un acuerdo. Y esos acuerdos están puestos en la mesa ahí desde el año 2014 con los acuerdos de Minsk. Lo que sucede es que no se han cumplido. Y es lo contrario entonces con esto
termino esa reflexión, Dania. Es lo contrario, lo que está pasando es que la OTAN se está expandiendo más y creciendo más. Ajá. Ahora está llamando a Suecia y a Finlandia. Así es. Y a todo el que quiera ser miembro de la OTAN en el mundo lo están llamando, es todo lo contrario. Y están aumentando la defensa, o sea, el gasto, porque eso no es inversión, en defensa. Ya Alemania aumentó más de 100.000 millones de euros en eso. Entonces, lo que vemos es que el liderazgo global nos está encaminando a un retroceso. Y por eso que yo siempre menciono, el líder que debería tener el mundo es un líder que piense como el representante de China, el presidente de China, Xi Jinping, que está planteando discutir los problemas globales, enfrentar los problemas globales para construir una especie de destino compartido para la humanidad. En estos momentos lo que deberíamos estar es debatiendo los temas globales como el cambio climático. Europa está sufriendo ahora mismo en toda su historia el mayor calor. O sea, el calentamiento global es una realidad. Ahora estamos viendo por qué las Naciones Unidas hicieron un llamado de alerta y dijeron que el tiempo se estaba acabando. Es una realidad. Entonces, en vez de estar en guerras, en vez de estar en discusiones innecesarias, en vez de estar expandiendo bloques de defensa colectiva, cuando ni siquiera existe un enemigo, porque a Rusia ellos se lo han creado como enemigo, pero la verdad es que no es un enemigo, usted puede revisar los datos. Entonces, el mundo debería estar ahora debatiendo esos temas de cómo producir más alimentos, de cómo enfrentar las próximas pandemias, de cómo crear oportunidades para los ciudadanos del mundo, pleno empleo. Eso es lo que debe plantearse y por eso es, Dania, que se plantea un nuevo orden mundial, donde no va a haber un hegemón, sino una era multipolar, donde cada polo haga sus aportes a un mundo de todos y con un parlamento de la humanidad que funcione, que es la Organización de Naciones Unidas reformada. Esa es la aspiración que tienen esos países que son diferentes a los que han gobernado el mundo hasta ahora. Ese nuevo bloque que se expresa en el BRIC con Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y ahora Argentina también se ha sumado, e Indonesia y otros países se van a sumar a ese bloque para tener una nueva era en la construcción de un mejor planeta para el mundo, incluyendo esta región del mundo donde estamos en el Caribe y la República Dominicana. Dos decisiones que quiero que analices. Sí. Lo que el presidente tomó de detener el aumento de la tarifa eléctrica y la creación del bono de 1.500 pesos para las personas más necesitadas. Bueno, el presidente no le quedaba de otro, la verdad es que estamos retrocediendo en eso. Y yo tengo grandes amigos en el sector. Ahí está el ingeniero Milton Morrison, que es de Sur, tiene mucha experiencia, pero no solamente es él, están todos ahí, son personas que quieren lo mejor para el país, porque nadie quiere, el presidente no quiere eso, usted lo quiere si fuera presidente. Retroceder, que haya apagones, cuando se supone que se había resuelto, pero eso es una consecuencia también de lo que está sucediendo en el mundo, los combustibles más caros, para mover todas esas plantas. La Punta Catalina fue el mayor error que ha cometido el país cuando el mundo estaba encaminado a sustituir los combustibles fósiles por otro tipo de... Entonces creamos esa planta que no funciona muchas veces también y está contaminando. Y que es una planta carbón. Es lo que le digo, es el más sucio de los tres combustibles fósiles. Y el más agresivo al medio ambiente. El más agresivo al medio ambiente que está dañando la zona, la región. Usted va a recibir aquí en su programa quizás alguien, a través de alguien, y va a tener que debatir ese tema porque está creando. Entonces, para mí, positiva, el presidente tomar esa iniciativa y finalmente los bonos también, porque hay que ponerle dinero a la gente para mover la economía y generalmente en el 90% o más de esos casos son gente que realmente lo necesita. Bien, pues con estas palabras concluimos esta interesante entrevista de Luis González en nuestro programa. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes.
presidente, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por acompañarnos en otra propuesta de Palpitar Económico de Punto de Vista, que en esta mañana dominical tiene la grata compañía de los señores Elizabeth Mena y Roberto Despradel, presidenta y asesor económico de la Asociación Dominicana de Exportadores, ADOEXPO. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se sienten? Muy bien, gracias. Buenos días. Mucho gusto estar aquí. Bien. El tema de las exportaciones es algo como tan vinculado al desarrollo y crecimiento de un país que siempre se ha visto o se ha difundido la idea de que ningún país llega a ser desarrollado si no tiene un gran sector exportador. Incluso se cita el tema de los asiáticos, que parece que son la guía de los últimos 20 años o 25 años, como se le llamó hasta los tigres asiáticos. Los tigres asiáticos. Sí. Me gustaría que trajéramos un poco este tema a la República Dominicana, a ver cómo estamos a nivel de exportaciones. Una vez se dijo que se planteó una meta de que había que llegar a los 20.000 millones de exportaciones. Nos quedamos, todavía andamos por los 11.000 o 10.000, incluyendo la zona franca. Ya estamos prácticamente, si incluimos, vamos casi por los 13.000. Pero definitivamente, como usted dice, el sector exportador es el sector principal para lo que es el desarrollo de un país. Y antes de hablar un poquitito sobre cómo estamos ahora, quería que habláramos un poquitito de lo que estamos haciendo en la asociación. Y es que estamos ahora celebrando nuestro 50 aniversario. Y si hoy estamos hablando de exportaciones es porque hace ya casi 50 años, más de 50 años que estamos hablando de un sector exportador necesario y repujante en la República Dominicana. Y como un grupo de hombres se unieron en ese sentido de decir, bueno, vamos a trabajar, vamos a unirnos y vamos a ver cómo nosotros logramos que en los tomadores de decisión en la política pública empiecen a pensar en la necesidad de convertirnos en un país exportador y de dar las facilidades a los exportadores y de crear todo el esquema para que hoy en el día podamos estar hablando de que si bien no llegamos a los 20.000, pero estamos en 13.000 y los últimos años han sido años récord de exportación. Cada año nos mejoramos y avanzamos más. Y si hace 50 años estábamos considerados que éramos solamente una economía de postre y teníamos 2 o 3 rubros que eran principales de exportación, hoy estamos hablando de que tenemos una gran diversificación y tenemos muchos mercados. O sea, tal vez nos enfocamos en unos cuantos, pero nuestros productos llegan a muchos otros países, tal vez pequeños en cantidad, y vamos trabajando para ampliar los mismos. Roberto, como usualmente las políticas públicas son las que determinan, o sea, hacia dónde quiere el país como país que vayamos. En el caso de las exportaciones, ¿ha habido algunos instrumentos definidos o necesitan para que tengamos un sector exportador fuerte? Voy a tratar de ligar esa pregunta con la primera que hiciste. Y es que cuando uno ve la economía de los años 70, era una economía insípidamente desarrollada industrialmente y muy concentrada en productos agrícolas. Entonces terminábamos siendo buenos exportando pocas cosas, principalmente primarias. Estaba el tabaco, estaba el azúcar, teníamos café, cacao, teníamos la minería, en este caso el oro, pero era prácticamente eso. Ahí se concentraba el grueso. A lo largo de estas 4 o 5 décadas, la economía dominicana ha venido desarrollándose y se ha ido desarrollando su sector industrial y su sector agrícola. Y la verdad es que no podemos tener exportaciones de productos si no tenemos una base industrial sólida y una base agroindustrial sólida. Y ahí sí las políticas públicas han ayudado y las reglas de juego que se han ido estableciendo. Tenemos marco jurídico de fomento a las exportaciones de zona franca, tenemos marco jurídico de fomento a las exportaciones locales, tenemos también
una estructura mucho más desarrollada a nivel de puerto, a nivel de carretera, a nivel de caminos vecinales. Tenemos muchísimo mayor conectividad ahora a nivel logística. Y tenemos reglas de juego de los acuerdos internacionales con el DERE-CAFTA, el EPA, el CARICOM, que le han dicho a los operadores económicos, al empresario, estas son las reglas de juego. Y el empresario sabe que si quiere competir, no solamente le basta ser competitivo en su mercado doméstico, sino que también tiene que tener economía de escala exportando. Y lo que estamos viendo ahora es una economía muchísimo más diversificada en su base exportadora. Antes teníamos productos de zona franca y eran un producto que era textiles. Ahora la zona franca es mucho más diversificada. Antes la minería era un producto, ahora tenemos exportaciones mineras más diversificadas y los productos y las exportaciones nacionales industriales mucho más diversificadas, igual las exportaciones agrícolas y agroindustriales. De hecho, es extraño poder decir que el producto de exportación industrial nacional que más se exporta son los productos plásticos. Y uno hubiera dicho, bueno, pero ¿estamos exportando productos plásticos? Sí, estamos exportando productos plásticos y muchos otros productos donde hemos creado una base industrial sólida que ha permitido poder aprovechar esos accesos que hemos ganado vía los acuerdos de libre comercio. Y la parte de costo, porque a veces tenemos que exportar, tenemos el producto, pero si no es competitivo por la parte de los costos, ¿cómo influye y la política pública han estado vinculadas a mejorar Ahí es eso? siempre un trabajo en proceso y cómo ir mejorando los elementos. Hay dos tipos de costos básicos, los costos que están adentro de tu empresa, y eso ya es responsabilidad del empresario, de bajar su propio costo, y los costos que son en el ambiente donde la empresa se desarrolla. Y ahí uno tiene los costos de energía eléctrica, los costos de transportación, los costos de entrenamiento o la capacitación del personal para que sea más productivo. Y ahí también se ha avanzado. La verdad que República Dominicana, cuando uno ve el desempeño exportador, la economía ha venido creciendo, las exportaciones más de 10% en los últimos 3 años, refleja que hemos sido competitivos en esos elementos. Ahora, eso no significa que somos los más competitivos. Y siempre tenemos que tratar de seguir de cómo reducimos todos esos costos de transacción, cómo esos costos de producción, cómo hacemos más competitivos la industria. Recientemente, el actual gobierno prorrogó una ley que permite a la industria importar sus bienes de capital exentos de aranceles y le permite al mismo tiempo poder utilizar ese como parte de un crédito fiscal. Eso ha hecho que ha habido mucha inversión en nuevas inversiones de maquinaria y equipo. Eso es economía, eso es capacidad instalada mayor. Y la capacidad instalada, cuando uno la aumenta, es principalmente para exportar, porque la economía, la población dominicana crece de manera vegetativa. Así que hemos visto mucho mayor inversión con un enfoque no solamente para suplir el mercado doméstico, sino para suplir el mercado de exportación. Sí, hay algunos elementos como los mercados, los destinos para la producción local, que me gustaría que Elizabeth lo tratara luego que hagamos una breve pausa comercial. O sea, en el comercio y las exportaciones en comercio, lo que pasa es comercio internacional, hay un aspecto básico, diría yo, que no solo es tener producto de buena calidad y precio, sino que haya compradores. ¿Hacia dónde está dirigida la producción exportadora dominicana? ¿Cuáles son nuestros principales destino, mercado y los potenciales, si es que también estamos buscando otras alternativas? Bueno, lo que tenemos que entender es que también nosotros, y como había dicho ya Roberto, nosotros estamos beneficiados de los tratados que tenemos principalmente con Estados Unidos, con la Unión Europea, con el CARICOM, y esos son, vamos a decir,
nuestros mercados principales, siendo Estados Unidos el principal mercado de exportación. Luego tenemos nuestro vecino Haití y las islas, o sea, porque Puerto Rico también es un gran mercado, pero podemos verlo ya dentro de Estados Unidos y demás, pero Jamaica, sorpresivamente, si nos vamos a ver los números, es uno de los mercados también principales que tenemos. Obviamente, como bien decía, tenemos productos, podemos salir a venderlo a todas partes. Tenemos los tratados de libre comercio que podemos nosotros aprovechar de los mismos. Actualmente nosotros estamos trabajando a través de la asociación lo que es continuar impulsando el desarrollo del mercado del Caribe. Entendemos de que hay un gran potencial y que podemos nosotros trabajar el mismo. A veces no nos damos cuenta y vivimos a la espalda del Caribe, que necesita mucho de todo, prácticamente empezando hasta por el agua. Necesitan, es decir, que nosotros podemos ser un gran productor y un gran ente de desarrollo de estos mercados. Pero, Estados Unidos sigue siendo principalmente nuestro mercado principal. Usted citó algo, Elizabeth, ahí, que me llama la atención y que incluso pensaba preguntárselo. Desde que yo inicié el periodismo económico, que hace un ratito, hace más de 4 décadas, he estado escuchando que la República Dominicana podría ser el granero del Caribe, pero usted ha dicho algo ahí que parece como que vivimos de espalda. ¿Qué en realidad lo que ha pasado? Que eso no se ha materializado porque estamos rodeados, incluso cercanía, vínculos de pequeñas islas donde lo necesitan todo. Y nosotros tenemos producción que pudiera... ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿El transporte? ¿El costo? Bueno, son varios componentes, empezando, así como bien dicho, avanzaste un poquitito con lo que son el costo de transporte, lo que son también las líneas de las rutas y demás, influye bastante a lo que es el desarrollo de las exportaciones. Otro también tiene muy bien también la aplicación misma del CARIFORUM, y también hay un tema de que tenemos que ponerle mayor empeño en el sentido de vender nuestros productos y que a nosotros no nos ven, es que República Dominicana somos del Caribe, pero no somos del Caribe. Entonces, o no nos quieren como del Caribe. Es que somos, y por eso es que estamos apostando ahora mismo a hacer el gran hub logístico, porque estamos básicamente ubicados en una zona donde podemos abarcar todo, o sea, podemos ser el gran hub. Y ahí es que somos del Caribe, pero no necesariamente somos del Caribe, por un tema histórico, hasta de lenguaje, hasta del idioma en cómo lo hablamos y el que hablamos. Pero definitivamente el Caribe es un mercado que hay que dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo, hay muchas trabas que tenemos que llevar de la mano junto con el Estado Dominicano para lo que es la aplicación del CARIFORUM, con ellos mismos, con los países, y poquito a poco vamos a ir dando los pasos. Yo sé que tiene 4 décadas hablando del mismo, pero yo creo que en algún momento pasarán y nosotros pero podremos yo quisiera decirlo. ahí también complementar lo que Elizabeth dice. Bueno, ¿cómo definimos Caribe? Haití es Caribe, Puerto Rico es Caribe, Cuba es Caribe. Y cuando uno ve las exportaciones a los Jamaica, el Caribe, cuando uno ve quizás las Antillas mayores, sí, República Dominicana tiene una huella, una presencia importante. En los últimos años se han ido reduciendo a su mínima expresión las exportaciones a Cuba por razones que yo creo que entendemos, pero sí las exportaciones a Puerto Rico creciendo de una manera robusta. Las exportaciones a Haití este año van un 30% más alto, las exportaciones a Jamaica también. Las demás islas del Caribe, que digamos el Caribe, las pequeñas islas del Caribe, ahí el problema de la logística es importante. De hecho, conocíamos empresas que para mandar su producto a Turcos y Caicos, que queda al norte de Puerto Plata, había que ir a Miami y devolverlo. Entonces no hay forma de ser competitivo si no aprovechamos la logística en términos de cercanía geográfica. Pero eso es un foco de la asociación, un foco de gobierno en su momento. Y es una potencialidad que tenemos ahí importante en la área del Caribe,
porque la misma fragmentación hace que sea más difícil para los que están más lejos. Entonces nosotros estando cerca tenemos ese potencial de seguir creciendo. Y complementando también un poquitito, yo digo que también es afianzar lo que ya tenemos. Como bien decía Roberto, estamos creciendo Jamaica, estamos creciendo Puerto Rico, o sea, el COVID nos abrió una ventana de crecer en Puerto Rico. Y Haití también, no obstante todas las situaciones de logística, cada día más ahora ya tenemos unas líneas, unas rutas marítimas también para poder, que eso nos permite a nosotros también el poder ampliar la cantidad de exportaciones. Cuando se aprobó el EPA, se habló como que había un mandato para lograr un acuerdo de libre comercio con Haití, pero como que no ha habido interés, diría, de la parte occidental de la isla, es lo que se ha comentado para que se dé esa situación, y como ellos tienen una posición privilegiada como país pobre, entonces parece que eso pudiera haber afectado nuestro intercambio comercial. Sí, cuando se negoció el acuerdo de asociación económica con la Unión Europea, los europeos requirieron que la negociación fuera en bloque. Fuera el bloque de Cariforo, que era CARICOM, Haití y República Dominicana, con el bloque de la Unión Europea. Yo decía, no tiene mucho sentido que ustedes individualmente le abran a un exportador alemán o un exportador polaco y entre ustedes no tengan un comercio libre, estando tan cerca. Entonces se incluyó un artículo, digamos, le llamamos un artículo de preferencias regionales, que lo que uno le dé a Europa se lo tiene que dar entre los países de la región. Nosotros ya tenemos un acuerdo de libre comercio con CARICOM, así que digamos que esa cláusula estaba ya siendo implementada. Lo que no tenemos un acuerdo de libre comercio con Haití. Entonces, Haití todavía no ha ratificado el EPA. Como bien dice, Haití tiene acceso a la iniciativa de todo menos armas de la Unión Europea. Entonces, ha habido ese problema de índole. Lo firmó, pero no lo ha aprobado su parlamento. Bueno, los muchachos nos van a dar un minuto. Me gustaría que usted lo utilice para los nuevos programas que tiene ADOEXPO en favor de las exportaciones dominicanas. Okay. Bueno, básicamente estamos trabajando con el desarrollo, continuar el Caribe con el proyecto Conectividad, que nos ayuda a trabajar un tema de consolidados por todo esto de los altos costos por los transportes, pero también estamos trabajando todo lo que es un programa de conciencia de producción más limpia. El ser humano está cambiando en su convicción de qué como, qué consumo, y eso va a llevar a que nosotros también tengamos que cambiar a la forma en la cual nosotros producimos, porque a la hora de consumir un bien vamos a preguntar, o estamos ya preguntando de dónde llegó, cómo se hizo y todo lo demás, y principalmente en Europa y también ya en Estados Unidos hay un programa que se llama Del campo a la mesa, que sea lo más natural posible. En ese sentido, nosotros estamos trabajando con los exportadores a un cambio y avanzar o irnos un paso adelante para mantener los mercados y poder estar a la vanguardia ya con las nuevas normas que vengan en ese sentido. Y para eso tenemos un proyecto que se llama Export Checkup. Vamos a chequearnos de que para lo que viene ya nosotros estamos preparados, y si no estamos preparados, vamos a trabajar en esto y vamos a irnos un paso adelante. Bien, solo me resta darle las gracias a los señores Elizabeth Mena y Roberto Despradel, presidenta y asesor económico de ADOEXPO. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.